Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy vamos a hablar del significado detrás de cada una de las muertes más importantes de toda la saga de Harry Potter. Aunque en las primeras partes claramente había un enfoque dedicado a un público más joven, es evidente que desde el principio de la Piedra Filosofal que esta no iba a ser una serie con miedo de matar personajes. De hecho, incluso antes de las primeras 50 páginas de la primera novela, descubrimos junto a un perturbado Harry Potter de 11 años que sus padres no solo murieron, sino que fueron asesinados por uno de los magos más perversos y oscuros de todos los tiempos. Y si bien muchos de nosotros nos sorprendimos cuando algunos de nuestros personajes favoritos fueron asesinados en los siguientes libros y películas, debió ser, aunque sea un poco obvio, que este viaje iba a ser oscuro y peligroso. Eso nos lleva al tema de hoy. Todas esas muertes, ¿qué significan? ¿Tienen algún significado o simplemente son para jugar con nuestras emociones? En el video de hoy vamos a hablar de estas muertes y en particular el significado de cada una de ellas dentro de la serie. Comencemos con Lily y James Potter. Antes de sumergirnos demasiado dentro de la historia, ya sea en novelas o películas, nos enteramos de que Harry Potter es un huérfano que perdió a sus dos padres cuando era un bebé. Y aunque sus tíos le dijeron que sus padres murieron como resultado de un accidente de auto, y por lo tanto fue solamente eso, un accidente, pronto descubre que Lily y James Potter fueron asesinados por uno de los magos más peligrosos de todos los tiempos, Lord Voldemort. Pero fuera de esta tragedia, ¿cuál es el significado de sus muertes? Las primeras de muchas en la serie, y en mi opinión la respuesta es multifacética. Harry debía ser un huérfano con una historia trágica para que él se convirtiera en el joven héroe de la narrativa. Para poder vencer al Señor Tenebroso, debía ser valiente, ocurrente, leal y algo modesto. Vivir con sus tíos abusivos y su primo le enseñó a aprovechar sus recursos. Hizo posible una vida en una alacena bajo unas escaleras. También le enseñó modestia. Vio ejemplos de cómo es ser alguien prejuicioso y egoísta. Cuando llegó al colegio Hogwarts a los 11 años, ya estaba más que listo y dispuesto a aceptar a gente amable y desarrollar relaciones que serían muy leales. Básicamente, la muerte de los padres de Harry se usó para construir al personaje. Es una de las razones principales por las que pudo inevitablemente asesinar al Señor Tenebroso. El profesor Quirinus Quirrell. Más adelante en la historia, vimos el fin de uno de los profesores. Si bien el mismo Quirrell no era como tal perverso o malvado, estaba lleno de arrogancia y quería demostrar su valor a sus colegas y sus excompañeros de colegio. Quería convertirse en alguien poderoso a través de las artes oscuras. Se dice que esta arrogancia fue lo que llevó a Quirinus Quirrell a Albania para buscar a Lord Voldemort. Trágicamente para Quirrell, sí logró encontrar al Señor Tenebroso y sus no tan desvanecidas habilidades. Él terminó poseído por el mago tenebroso, y al final el profesor murió a manos de Harry Potter, mientras Voldemort escapó. Pobre Quirrell, una muerte trágica para un mago trágico. ¿Pero qué significa su muerte? Para comenzar, la muerte del profesor es algo bastante importante, ya que es la primera vez que Harry mata a alguien. En mi opinión, este es el momento que catapulta a Harry a iniciar su viaje para vencer a Voldemort. Después de todo, el mago con el que acabó tenía al Señor Tenebroso en la parte trasera de su cabeza, literalmente. Y como ya dijimos, Quirrell era vanidoso y arrogante. De cierta forma, la muerte de Quirrell puede verse como un evento en el que Harry destruye a una parte de Voldemort que creía que ir tras Harry sería algo fácil. Cedric Diggory. Por supuesto que solo quería representar a su escuela sin ser superado por el niño que vivió. Obviamente eso no salió muy bien, ¿cierto? Fue asesinado durante el torneo de los Tres Magos después de que él y Harry decidieron tomar la copa al mismo tiempo para ser los ganadores del torneo y representar a Hogwarts. Cedric fue asesinado casi de inmediato después de que se reveló que la copa era un traslador que los llevaría con Voldemort y sus seguidores. Fue algo inesperado y devastador, pero ¿qué significó para Harry? Creo que la muerte de Cedric Diggory fue una forma de romper el hielo con la muerte, algo de lo que iba a venir más adelante. Piénsenlo. El final de Cedric llegó al final del Cáliz de Fuego, y en las siguientes entregas subieron y subieron los números en las muertes. Eso puede que no sea tan sorprendente, pero lo que impacta es que murieron varios de los buenos. Protagonistas queridos y adorables fueron eliminados por todos lados.
y Cedric Diggory, que se convirtió en un aliado después de ser un rival, fue el primero en la lista. Poco después pasó Sirius Black. Incluso con la muerte de Cedric Diggory en el Cáliz de Fuego, no creo que los fans estuvieran preparados para lo que pasó en la Orden del Fénix. Por supuesto que me refiero a la caída de Sirius Black. Sirius por fin había encontrado en Sirius una figura paterna, algo que siempre había deseado, y tenía acceso a anécdotas de sus padres. Sirius incluso era su padrino, y prometió ser el guardián de Harry una vez que lograra limpiar su nombre. Cuando este carismático y fuerte mago recibió el impacto de una maldición de su propia prima y cayó a través del antiguo y místico velo, los fans no lo creyeron posible, pero sí lo fue. Para mí, la muerte de Sirius Black representó el siguiente paso en términos de narrativa. Creímos que no se podía poner peor que perder a un compañero honorable como Cedric Diggory. Bueno, ¿qué creen? La muerte de Sirius nos muestra que Harry perdería mucho más antes de vencer al Señor Tenebroso. El profesor Albus Dumbledore. Si la muerte de Sirius fue trágica e inesperada, la muerte del profesor Albus Dumbledore nos voló la cabeza. Sí, Sirius era fuerte y poderoso, pero Dumbledore era prácticamente intocable. Él era el hombre conocido como el mago más poderoso de la era moderna, la única persona a la que los dos magos tenebrosos del último siglo temían, y fue asesinado en menos de un momento por su aliado el profesor Severus Snape. Después de sobrevivir a una cueva llena de inferi y a una poción poderosa, nos quedamos con la boca abierta en este suceso. La muerte de Albus Dumbledore representó muchísimo. Nos mostró a los fans que no podíamos confiar en nadie. Nadie estaba seguro. Obviamente muchos más iban a morir. Alastor Ojo Loco Moody, uno de mis personajes favoritos al inicio de la serie. Es algo extraño porque a lo largo de la mayor parte del Cáliz de Fuego era Barty Crouch Jr. disfrazado, pero ese es otro punto. El punto es que en verdad me agradó el profesor Moody, y cuando murió durante la batalla de los 7 Potter, no me impactó tanto como cuando murió Hedwig durante esa misma batalla. Me he preguntado el porqué de esta circunstancia y la única explicación que se me ocurre es que en comparación con Dumbledore, la muerte de Moody no fue tan sorprendente. Creo que la muerte de Alastor, que sucedió al inicio de las Reliquias de la Muerte, debía representar que las últimas etapas de la historia estarían llenas de muerte. Y no solo la muerte de los malos, sino también de buenos magos y brujas. Hasta entonces, solo un personaje muy querido había sido asesinado en cada libro o película, pero cuando murió Ojo Loco, parecía inevitable que era solo el inicio de muchas más pérdidas. Y, por supuesto, está Hedwig. La pérdida de Hedwig fue algo que nos movió todo. Fue abatida durante la batalla de los 7 Potter al inicio de las Reliquias de la Muerte, junto con Ojo Loco, y su muerte fue totalmente trágica. Con eso dicho, sí nos dejó cierto mensaje. Su asesinato mostró que cualquiera que estuviera cerca de Harry era alguien que podía ser asesinado por el Señor Tenebroso y sus seguidores, incluso quienes no fueran humanos. Hedwig también representó la pérdida de la inocencia de Harry. Hagrid se la regaló durante su primera visita al Callejón Diagon y lo acompañó durante su viaje en el mundo mágico. La pérdida de Hedwig le arrancó la representación física de lo que había sido cuando empezó a la escuela, y también la criatura con la que se había conectado cuando apenas tenía 11 años con una nueva vida. Al final, parece que la muerte de Hedwig muestra que durante el resto de la Guerra Mágica, el enemigo de Harry ya no le permitiría ser solo un niño. Dobby el elfo doméstico. Después de la muerte de Hedwig, la pérdida de Dobby no debió ser algo tan devastador y sorprendente, pero muchos sienten que la muerte de Dobby es una de las más tristes, si no es que la más triste de toda la serie. Un elfo con buenas intenciones y a veces problemático, Dobby mostró gran lealtad hacia Harry desde el momento en el que apareció en la casa de los Dursley en el número 4 de Private Drive en la Cámara Secreta. A lo largo de las novelas, la meta de Dobby fue proteger a Harry, ya sea de la familia Malfoy o de otras amenazas. Constantemente buscaba lo mejor para el muchacho. Por supuesto que su devoción solo creció cuando Harry le ayudó a escapar de su contrato de servir a los Malfoy. ¿Por qué matar a este ser mágico? Creo que la respuesta se conecta al significado de la muerte de Hedwig. Muestra que Voldemort y sus mortífagos lentamente estaban acabando con la inocencia de Harry. Hedwig lo representaba a los 11 años y Dobby el año siguiente. Estos seres fueron asesinados. Harry quedó con menos y menos de quien era antes de que Voldemort regresara con toda su fuerza.
Como elfo doméstico, Dobby también tenía poderosa magia que no podía ser rivalizada por magos y brujas. De cierta forma, creo que al eliminar a Dobby, Harry ya no tenía acceso a magia fuera de lo que podía hacer un mago. Esto puede representar una forma de nivelar el campo de juego y una referencia a que Harry tendría que enfrentarse a Lord Voldemort solo. El profesor Severus Snape. La muerte del profesor Severus Snape dejó a muchos fans sintiéndose incómodos con él. ¿Era algo triste? ¿Algo feliz? ¿Qué pasó? ¿Voldemort en verdad podía ser tan despiadado? En realidad, la muerte de Snape nos permite recalibrar nuestra percepción de él. Resultó que no era el monstruo que creíamos que había traicionado a Dumbledore, sino alguien increíblemente leal a él, alguien que había estado enamorado de la madre de Harry todos estos años. Su muerte le permitió ser completamente honesto con Harry sobre su historia con sus dos padres y mostró su verdadera lealtad. Creo que muchos fans, incluido yo, esperaban que Snape muriera en las Reliquias de la Muerte, pero también creo que nos sorprendieron las circunstancias que rodearon a su muerte. Después de todo, no fue como venganza por parte de Harry por el asesinato de Dumbledore. Fue el mismo Voldemort quien mató a Snape, y no porque haya descubierto su falta de lealtad, sino porque él creía que al hacerlo se ganaría la lealtad de la varita de Sauco. Una vez más, esta muerte, la de Snape, fue una advertencia para los fans. No teníamos idea de lo que vendría después. La batalla de Hogwarts y sus muertes. Miembros de la Orden del Fénix, Remus Lupin, Nymphadora Tonks y Fred Weasley. Durante la última batalla en Hogwarts en las Reliquias de la Muerte, hubo mucha muerte. Por eso solo voy a hacer mención de las que fueron clave en el campo de batalla, comenzando con los miembros de la Orden del Fénix, Remus Lupin, Nymphadora Tonks y Fred Weasley. Si bien creo que el significado detrás de estas muertes era mostrar que tanto los buenos como los malos tuvieron pérdidas durante la Guerra Mágica, creo que también hay algunos detalles en particular que podemos señalar con cada una de estas tres muertes. En el caso de Remus y Nymphadora, creo que sus muertes son una referencia a los padres de Harry. Así como Lily y James fueron asesinados por Voldemort y dejaron atrás al Harry de 1 año cuando murieron, Remus y Tonks fueron asesinados por Voldemort y quedó huérfano su hijo Teddy. A diferencia de Harry, quien fue a vivir con sus parientes abusivos, Teddy fue criado por su abuela con la ayuda de su padrino Harry. El resultado de esta situación, de la muerte de Remus y Nymphadora, representa lo que pudo haberle pasado a Harry si su situación hubiera sido diferente o si hubiera tenido acceso a su propio padrino, Sirius, antes en su vida. Creo que también funciona para mostrarnos que Harry no fue la única persona que tuvo muchas pérdidas a manos de Voldemort y los mordífagos. En cuanto a Fred Weasley, el significado detrás de esta muerte parece ser un ejemplo más de que nadie es intocable en la serie. Fred y George eran uña y mugre. El que uno muriera y el otro no, representa una verdadera tragedia. Incluso estos dúos inseparables pueden deshacerse. Mortífagos, Lord Voldemort y Bellatrix Lestrange. Las últimas muertes de este video serán las de Voldemort y Bellatrix. En términos de Bellatrix, creo que el hecho de que haya sido asesinada por la figura materna Molly Weasley nos dice mucho. Esta cruel y poderosa bruja que acabó con muchas personas en la serie, incluido Sirius Black, no es rival para la amorosa y protectora señora Weasley. Esto muestra la fuerza del amor y la amabilidad contra la de la crueldad y la maldad. Un tema fuerte a lo largo de la serie, y eso nos lleva a la última muerte de hoy, Lord Voldemort. Hay unas discrepancias en las formas en las que el Señor Tenebroso se enfrenta a su muerte, dependiendo de si hablamos de película o novela. En mi opinión, la muerte de Voldemort de los libros tiene mucho más impacto, así que hablaremos de esa versión para fines de este video. Voldemort caía hacia atrás con los brazos extendidos y aquellos ojos rojos de delgadas pupilas vueltos hacia adentro. Tom Riddle cayó en el suelo con prosaica irrevocabilidad. El cuerpo flojo y encogido, las blancas manos vacías, la cara de serpiente inexpresiva y sin conciencia. Voldemort estaba muerto, lo había matado su propia maldición al rebotar, y Harry se quedó allí inmóvil con las dos varitas en la mano contemplando el cadáver de su enemigo. Entonces, fuera de que la muerte de Voldemort representa la victoria de Harry sobre el mal y el fin de la guerra, creo que lo que acabamos de leer nos muestra que el Señor Tenebroso no era más que un hombre, y a pesar de todas sus intenciones y maldad, podía morir. El resultado fue que se convirtió en solo un cadáver como todos los demás. Y así llegamos al final de otro video. ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo con estas interpretaciones? ¿Hay alguna otra muerte que puede representar algo específico? Díganlo en los comentarios. Y como siempre, si les gustó el video, no olviden dejar un like y suscribirse al canal.
Muchísimas gracias por todo su apoyo durante estos ya casi 1000 videos. Hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.